buenos días. Estoy preparándome para presentarme a hacer la ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica. Tengo una forma distinta. En vez de las preguntas, las respuestas. No te pierdas este video. Comenzamos. El océano que está en la costa este de los Estados Unidos se llama Océano Atlántico. El océano que está en la costa de los Estados Unidos del Este se llama Océano Atlántico. El territorio que compró Estados Unidos a Francia en 1803 se llama Louisiana. Louisiana. Quien crea las leyes federales es el Congreso. El Congreso. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos fue el 4 de julio de 1776. La ley suprema de la nación es la Constitución. La Constitución. La enmienda tiene... ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La Constitución tiene 27 enmiendas. 27 enmiendas. Son 100 preguntas, 100 respuestas. 100 respuestas. Una enmienda es un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. Cuando el presidente no puede cumplir sus funciones, ¿quién asume? El vicepresidente. El vicepresidente. Dos derechos de la Declaración de la Independencia. Dos derechos de la Declaración de la Independencia es la vida y la libertad. La vida y la libertad. Dos puestos a nivel de gabinete. Dos puestos a nivel de gabinete sería secretario de Defensa y secretario de Educación. Hay otros, pero esos son dos que pueden. Demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad. ¿A quién? A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Está a cargo de la rama ejecutiva. Está a cargo de la rama ejecutiva el presidente. El presidente. Para tener derecho al voto, los ciudadanos de Estados Unidos, para votar por el presidente, tienen que tener 18 años en adelante. 18 años en adelante. El tribunal más alto de los Estados Unidos, es la Corte Suprema. La Corte Suprema. La Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad de Estados Unidos está en el puerto de Nueva York. En el puerto de Nueva York. El primer presidente de los Estados Unidos se llamó George Washington. George Washington. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue famoso por la razón que fue diplomático americano. Diplomático americano. Seguimos. Los miembros votantes en la Cámara de Representantes son 435. 435.
la principal preocupación de los Estados Unidos durante la Guerra Fría fue el comunismo, que existiera el comunismo, La mayor responsabilidad que le corresponde a los ciudadanos de Estados Unidos es presentar servicio en un jurado. El problema que condujo a la guerra civil, fue la esclavitud. El término de elección de un representante de los Estados Unidos, son 2 años. La Declaración de la Independencia la escribió Thomas Jefferson. Un estado de Estados Unidos que tiene fronteras con Canadá se llama Nueva York. Estas preguntas son en español para quien quiera hacerse ciudadano en español. El derecho que puede ejercer solo los ciudadanos de Estados Unidos es votar en las elecciones federales. El comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es el presidente. Lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa es la separación de poderes. El gabinete del presidente asesora al presidente. El gabinete del presidente asesora al presidente. La capital de su estado, el mío es la Florida, la capital de su estado es según donde usted viva, y la mía, yo vivo en la Florida, y es Tallahassee. 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos: libertad de expresión y libertad de religión. El suceso de gran magnitud que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 fue el ataque a las Torres Gemelas, un ataque terrorista. La Constitución define el gobierno. El grupo de personas que fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos fueron los africanos. Si el presidente y el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién asume? El presidente de la Cámara de Representantes. Existen 11 senadores en los Estados Unidos. 11 senadores. El río más largo de los Estados Unidos se llama
el río Mississippi. El río Mississippi. El Día de la Independencia de los Estados Unidos se celebra el 4 de julio. El 4 de julio. El nombre que se conoce de las 10 enmiendas de la Constitución se llama la Carta de Derechos. La Carta de Derechos. Susan B. Anthony luchó por los derechos de la mujer. Susan B. Anthony luchó por los derechos de la mujer. Existen varios días feriados, pero dos de ellos son el Día de la Independencia de los Estados Unidos y el Día de Acción de Gracias. Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Estados Unidos peleó en la Segunda Guerra Mundial con Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. El término de elección de un presidente de los Estados Unidos son 4 años. 4 años. Una rama o parte del gobierno es el Congreso. El Congreso. Los dos partidos políticos que existen en Estados Unidos son los demócratas y los republicanos. Demócratas y republicanos. El estado que tiene frontera Estados Unidos con México se llama California. California. El gobernador actual de tu estado, es según donde tú vivas, y donde yo vivo es en la Florida, y se llama Ron DeSantis. Ron DeSantis. Una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 fue la Guerra Civil. La Guerra Civil. La rama ejecutiva es la que explica las leyes. La rama ejecutiva es la que explica las leyes. El himno nacional de los Estados Unidos en español se llama la bandera estrellada. En inglés, The Star Spangled Banner. La bandera estrellada. La Constitución fue redactada en 1787. 1787. Existen 50 estrellas en la bandera de Estados Unidos porque representa a los 50 estados. 50 estados. Y hay 13 estados originales. Estados originales, entre ellos están Nueva York, Carolina del Norte y Carolina del Sur. La fecha límite para presentar la declaración de los impuestos es el 15 de abril. 15 de abril de cada año. La proclamación de la emancipación lo que hizo fue liberar a los esclavos. Liberar a los esclavos. Son 100, seguimos. Antes de ser presidente, Eisenhower era general
en la guerra de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. La razón por que los colonos vinieron a América, la razón por que los colonos vinieron a América fue por la libertad. La libertad. Los que vivían en Estados Unidos ante la llegada de los europeos eran indios americanos. Indios americanos. Senador actual en el estado donde tú vives, es según donde tú vivas. Y yo vivo en la Florida y es Rick Scott. Rick Scott. Uno de los indios que vivieron de las tribus de los indios que vivieron que vivían en los Estados Unidos eran los Cherokee. Cherokee. Existen 4 enmiendas de la Constitución. Son 4. Y una de ellas es ciudadano de los Estados Unidos de 18 años o más. Que es de los que pueden votar. El Estado de Derecho, ley y orden significa que todos deben obedecer la ley. Consiste en que todos deben obedecer la ley. Eso consiste en el Estado de Derecho y orden. El autor de los documentos federalistas que respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos fue uno de ellos, James Madison. James Madison. Estados Unidos en los años 1900 peleó la guerra de los años 1900, donde peleó Estados Unidos, fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. El poder de los estados es proveer protección a las personas, es decir, la policía. 2 maneras donde los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia es votar o afiliarse a un partido político. Votar o afiliarse a un partido político. Existen 9 jueces en la Corte Suprema. 9 jueces. Uno de los territorios de los Estados Unidos es Puerto Rico. Puerto Rico. Lo que ocurrió en la Convención Constitucional fue que se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. Los colonos lucharon contra los británicos. ¿Por qué? Debido a los impuestos altos. Debido a los impuestos altos. Hay 13 franjas en la bandera porque eran 13 colonias originales. 13 colonias originales. Quien veta por los proyectos de ley es el presidente. Quien veta por los proyectos de ley es el presidente. Algunos estados tienen más representantes que otros según la cantidad de personas que vivan. Según la cantidad de personas que vivan. Un movimiento de discriminación racial fue el movimiento de los derechos civiles.
Un movimiento que trató de poner fin a la discriminación racial fue el movimiento de los derechos civiles. Derecho o libertad que la primera enmienda garantiza es la expresión. La expresión. El presidente que había en la Primera Guerra Mundial fue Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. Washington, D.C. Las tres primeras palabras de la Constitución. Tres primeras palabras de la Constitución. Nosotros, el pueblo. Nosotros, el pueblo. Un senador de los Estados Unidos representa a todas las personas del Estado. A todas las personas del Estado. El poder que tiene el gobierno federal es imprimir dinero. Uno de los poderes. Imprimir dinero. La libertad de religión consiste que cada persona puede practicar la religión o no practicarla. El presidente que hubo en los Estados Unidos durante la Depresión o la Segunda Guerra Mundial fue Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, quien firma los proyectos de la ley para convertirlos en ley, es el vicepresidente. El vicepresidente. Abraham Lincoln liberó a los esclavos. Abraham Lincoln liberó a los esclavos. La mayoría de edad de los hombres, o el mínimo de edad de los hombres para el servicio selectivo es a los 18 años de edad. 18 años de edad. El representante a nivel nacional es el presidente. El representante a nivel nacional es el presidente. Y en este caso ahora es Donald Trump. La guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos fue la guerra civil. La guerra civil. Dos partes del Congreso de los Estados Unidos es el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. El océano que está en la costa oeste de los Estados Unidos es el Océano Pacífico. Pacífico. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos dio lo que hizo fue la independencia de Gran Bretaña. Eso fue lo que hizo. La independencia de Gran Bretaña. El mes para votar por un presidente nuevo es el mes de noviembre. El padre de la nación es George Washington. George Washington. El término de elección de un senador, son 6 años. 6 años. El sistema económico de Estados Unidos es el sistema capitalista. El sistema capitalista. La promesa de un ciudadano de Estados Unidos es obedecer las leyes de los Estados Unidos. El presidente actual de la Corte Suprema de Estados Unidos es John Roberts. De la Corte Suprema, John Roberts. El actual presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. El Partido
político del presidente actual de los Estados Unidos es republicano. El vicepresidente actual de los Estados Unidos es James D. Vance. El presidente actual de la Cámara de Representantes es Mike Johnson. Y aquí las 100 respuestas para ser ciudadanos de los Estados Unidos en español. Espero les vaya bien.